La ocupación militar de la Preparatoria 3 ocurrió después de una retoma a la ofensiva por parte del gobierno y de la rectoría, que a partir del 11 de diciembre decidieron reprimir de manera distinta, con prisión, al movimiento estudiantil afuera de una movilización convocada por el CGH frente a la Embajada de Estados Unidos. Seguramente el régimen mexicano, después de la implementación de la política del plebiscito impulsada por Juan Ramón de la Fuente con sus principales personalidades y avalada por el grueso de las instituciones intelectuales y sectores moderados que ya habían abandonado las escuelas hacía tiempo atrás, seguramente balancearon a partir de este plebiscito que una vía más exigente por la devolución de las instalaciones podía legitimarse. Bueno, el gobierno monta una provocación el día 1 de febrero en la Preparatoria 3 y después de un intento fracasado por generar que distintos estudiantes que formaban parte de la comunidad funcionaran como esquiroles exigiendo clases, el comité de huelga de la Prepa 3 dialoga con la comunidad que se acerca por los llamados de las autoridades y logra generar un frente de unidad en donde se exija la solución del pliego petitorio. Con este fracaso de una política de esquirolaje, se monta una provocación, llegan golpeadores, porros, gente civil, policías de civil, algunos armados, y ocupan la preparatoria. Adentro se encontraban resistiendo compañeros entre 14, 15 a 18 años, miembros del comité de huelga que tenían más de 9 meses resistiendo en los planteles el cumplimiento del pliego petitorio. Hacen una primera retirada, los toma por sorpresa y deciden no confrontar. En cuanto las escuelas más cercanas se enteran de lo que sucedió, llegan y cuando es más o menos un grupo numeroso de estudiantes, deciden retomar el plantel. Y bueno, es aquí donde se da un primer enfrentamiento, todo el tiempo custodiado por grupos policiales en los alrededores de la prepa. Se da un primer enfrentamiento en donde los compañeros del Consejo General de Huelga logran recuperar las instalaciones en medio de una batalla. Sin duda es una de las batallas más duras que vive el CGH previo al 6 de febrero y comienza pues una refriega que dura mucho tiempo, tal vez 3 horas, tal vez un poco más. Después de esta primera batalla, los grupos de golpeadores permanecen afuera y se sigue nutriendo el arribo de compañeros del CGH. Cuando es muy numeroso el grupo ya de estudiantes en huelga que fueron a apoyar, era inminente la recuperación del plantel. Sin embargo, el cerco policial que se había formado en los alrededores de la prepa y además una transmisión constante a través de Televisa que arengaba pues a la violencia, que justificaba la presencia policial, que cuestionaba la duración de la huelga, el mismo enfrentamiento con este tipo de formas tendenciosas de cobertura. Y bueno, toda la población en la ciudad sabe que hay un gran enfrentamiento en la Preparatoria 3, que hay policía y que la situación se tensa. Nosotros cuando nos enteramos en Acatlán ya veníamos también de distintas amenazas, entonces tardamos en salir en el apoyo hasta que logramos también reforzar nuestro plantel. Recuerdo que incluso en nuestra valoración en algún momento pensamos puede ser también algo en distintos planteles y si nos vamos acá y hacen lo mismo en este plantel que hacemos. Entonces tardamos en decidirlo y llegamos más o menos a las 4 de la tarde. Cuando llegamos a la prepa, en los alrededores hay mucha policía, judiciales por todos lados, desde muchas calles atrás. Pensamos que no nos iban a dejar pasar, nos permiten el paso y muchos estudiantes seguimos avanzando hacia el plantel, también población. Y cuando llegamos, pues el escenario es un campo de batalla, un montón de piedras en el piso, todavía hay ligero enfrentamiento de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, aunque lo más fuerte ya había pasado. Y pues nos encontramos con una situación muy tensa y a partir de ese momento un montón de prensa comienza a posicionarse sobre las rejas
sobre algunos lugares en donde pudieran tener, digamos, la buena toma. Nos cuenta que la orden está dada de ocupar el plantel y decidimos concentrarnos en la explanada de la entrada del estacionamiento. Charlamos que lo que está por ocurrir es un problema mayor, que no sabemos qué vaya a pasar, que estamos enfrentando con el cuerpo una ocupación en donde era evidente que afuera ya había apostados un millar, qué sé yo, de policías y comenzaba a llegar la Policía Federal. Y aunque habíamos valorado muchas veces esta posibilidad, lo que no habíamos valorado era un tipo de enfrentamiento como el que se veía venir, porque estábamos dispuestos a resistirlo. En ese momento discutimos pues que es una situación que pone en riesgo obviamente la libertad, la vida, y le decimos a compañeros más jóvenes, había algunos compañeros llorando, muy desesperados, de los más pequeños de bachillerato. Les planteamos que dadas las circunstancias o la gravedad de las circunstancias, si se quieren retirar del plantel por alguna de las partes de atrás, lo pueden hacer, que está bien pues, que los apoyamos en eso. Y un compañero más grande, me parece de ciencias, coloca una escalera en la parte de atrás, invitándolos a esos compañeros que lo decidan irse. Y me parece que solo un par lo deciden. El enorme grueso de los compañeros decidimos quedarnos. Éramos tal vez alrededor de 500 o 600 personas. Formamos un enorme círculo y no había mayor plan que si se llevan a uno, se llevan a todos, y lo hicimos literal. Nos entrelazamos. Cuando comienzan a escucharse los golpes de la policía para tumbar las barricadas, llegan como con mazos o con, qué sé yo, con algo especial, porque lo logran con relativa facilidad. Y no podíamos ver bien lo que ocurría adentro, fue una valoración como muy rápida, qué sé yo, si iban a disparar, si solamente era como esta acción de abrir la barricada y entrar. Y en ese momento avanzo hacia adelante con compañeros de Acatlán, adelante se encuentran compañeros de ciencias, de química, y discutimos pues, un brevísimo plan de que los compañeros de facultad permanezcamos al frente y atrás y un poco a los lados, y que metamos al centro a compañeros más jóvenes. Ese plan pues se lleva a cabo relativamente porque hay mucha desorganización, mucha incertidumbre, todo el mundo corre con sus grupos de escuela, pero más o menos intentamos llevarlo adelante, y así es como acordamos que los compañeros de Contracorriente nos quedamos a la retaguardia. Y nos quedamos ahí. Al final éramos un grupo de compañeros muy altos, recuerdo como que así se dio, pues, que así lo resolvemos y nos tomamos de los brazos. Comienza, no sé, hasta atrás teníamos obviamente esa incertidumbre de que no sabíamos si al entrar fuesen a disparar, y nosotros pues tendríamos que mirar esa situación y avanzar a acompañar a nuestros compañeros del frente. Pero bueno, se abren las puertas, comienzan pues golpes, muchos gritos. Nosotros habíamos estado cantando consignas un par de horas y seguimos cantando consignas todo el tiempo. Había una enorme fila de policías federales, de granaderos, y detrás se escuchaba mucha población gritando, exigiendo que no pasara lo inminente. Y cuando empieza a entrar la policía, pues nos agarramos de los brazos. Les costó mucho trabajo llevarnos, tal vez tardamos más de hora y media en que lograran sacar a ese numeroso grupo, porque la policía tuvo que pelear con pequeños y grandes grupos para lograr sacarnos arrastrando de la escuela. Y pues fue prácticamente lo mismo con cada nuevo bloque que retiraba. Enfrente ya había camiones, autobuses de turismo en donde estaban subiendo a los recién detenidos, desalojados, y era evidente que estaban realizando detenciones, no sabíamos con qué intención. Era una situación desesperante, todo el tiempo llena de los flashes de la prensa encima, grabando cada movimiento, cada golpe. Y bueno, llega nuestro turno. Somos un grupo del final, y lo que tenemos es un montón de federales empujándonos, golpeándonos atrás, y finalmente cuando llegamos al grupo de la puerta ya habían sacado a cientos de compañeros,
no sé, recuerdo 2 horas de gritos interminables. Pues nos pasa la misma situación, nos jalonean, no logran separarnos. Yo estaba como con 5 compañeros de Acatlán y nos sacan así, entrelazados. Así llegamos a la avenida que está afuera del plantel y está un autobús lleno de gente. Arriba se ve gente llorando, recuerdo varias compañeras desesperadas en las ventanas. Y una policía mujer me jala de la sudadera y me avienta a bordo del camión. Yo atoro el pie para no subir. Los compañeros me jalan para que no me suba sola y empezamos a gritarle a la policía que si no subimos todos no sube ninguno, y se da otro pequeño jaloneadero ahí. No permitimos que me vaya sola. Entonces un compañero me jala de regreso y nos quedamos abajo, ¿no? Nos avientan, nos repliegan, nos ponen contra las rejas que están afuera de la preparatoria y nos quedamos ahí entre patadas, groserías, qué sé yo, y ahí permanecemos, ¿no? Mientras estábamos ahí, pues obviamente nosotros, como todos los compañeros de la huelga, pero también los compañeros de Acatlán, pues ya habíamos resistido un montón de ataques y todo el tiempo estábamos pensando en huir y estábamos esperando ese instante en donde fuera posible, y pues teníamos las botas, ¿no?, a todo nuestro alrededor y nosotros agachados esperando. Nos exigían bajar el rostro y demás. Así pasó unos 30 minutos y de repente empezamos a escuchar que los policías empiezan a decir que nos tienen ahí, que nosotros estamos pues como que resistiéndonos, que va a pasar con nosotros, que no llegan los camiones, y empezamos a escuchar que dicen es que ya no hay camión, se retrasó el camión, y nos damos cuenta pues que no tienen autobuses más para llevarnos, o aparentemente eso fue. Y para ese momento ya había una enorme cantidad de población del otro lado, furiosa porque la policía había puesto reflectores para tener la visibilidad de todos nosotros, había policías grabando. Entonces pues la población observa toda esa situación. Recuerdo gente arriba de algunos árboles y entonces se sigue observando sobre los reflectores que tienen un grupo de nosotros ahí, tal vez éramos como unos 70. Cuando se distensa un poco la policía por esta desorganización de falta de autobús, logra ingresar Juan de Dios detrás de los retenes de granaderos y alcanzo a ver también algunos periodistas que logran colarse. Alcanzo a ver a mi papá, que ya había llegado, que en ese momento en que nos tuvieron en fila, salgo en televisión y se dan cuenta que estoy ahí. Cuando llega Juan de Dios, nos ve, le había dicho a Balú, a ustedes no los pueden detener de nuevo, porque Balú hacía el 11 de diciembre que fue liberado bajo fianza después de la represión de la embajada. Entonces pues no lo podían volver a agarrar porque no tendría posibilidad de volver a salir bajo fianza. Lo sabíamos, obviamente. Y bueno, Juan de Dios medio nos regaña y nos dice ahora a ver cómo le hago para sacarlo, ¿no? Entonces algunos periodistas se quitan el chaleco y se los prestan a compañeros, a 2 compañeros, para que se vayan, y los sacan así como medio abrazados, los sacan entre la policía. Ahí la policía no acepta, pero hay digamos jaloneo, estas negociaciones implícitas, ¿no?, de como que se va imponiendo la relación de fuerzas de la población y de nosotros también ahí dentro. Y después Juan de Dios pide una gorra para taparme las rastas, lo cual era como imposible, un poco raro, pero así lo hicimos, ¿no? Y me pone una cachucha y el compañero Balú se cambia la chamarra, tampoco sé por qué, y así nos abraza y nos sacan. Cuando nos están sacando, pues la policía no quiere abrir filas y la gente del otro lado les exige, entonces se da una pequeña gritadera de abran la fila, déjenlo salir, y así es como salimos. Me encuentro afuera, exactamente detrás del retén policial, un enorme grupo de madres, algunas llorando, otras rabiosas, pidiendo por sus hijos. Los encontré, son de los muchachos. Vean en qué condiciones están. ¿Creen que podemos pagar? Habían llegado muchas madres y habían visto en los autobuses cómo se los llevaban y era una situación desesperante para ellas, pero también de mucha indignación.
Y se realiza una asamblea inmediata de madres que están diciendo esto no lo podemos permitir, tenemos que ir inmediatamente a ver a dónde los están llevando, porque acá no hay órdenes de aprehensión, no sabemos a dónde los van a llevar. Y observo pues esa asamblea. Yo en ese momento ya supuestamente teníamos órdenes de aprehensión. Todos los compañeros de Acatlán volvemos al plantel a ver cómo estaba la situación allá, y después regresamos a Ciudad Universitaria. Con la detención de cientos de compañeros en la preparatoria 3 se consuma por el lado militar un ensayo por parte del gobierno de cómo sería la ocupación militar de todas las escuelas el día 6 de febrero, que seguramente para ellos estaba decidida. Y por el lado político se consuma una provocación en la que evidentemente el CGH cae en su intención por resistir, por defender la huelga, por lo que implicaba una salida represiva, por la voluntad de todo el tiempo mantener la resolución de que tenía que ser el pliego petitorio resuelto a través de un diálogo y no por la vía represiva. Y en esa disposición pues es que un montón de compañeros asistimos a la prepa a defender a nuestros compañeros que la habían mantenido como comité de huelga durante meses. Y los compañeros, francamente, el grueso había sido detenido. Yo creo que también militarmente el gobierno apostaba pues a que llegara una ala dura, resistente a defender ese plantel, y que fuera esa ala dura que no representara una resistencia mayor el día 6 de febrero, la que fuera detenida el 1 de febrero para menguar la fuerza del CGH hacia la gran ocupación militar. Y es lo que realizan como política consumada.